Abril 16. El poder de Dios en momentos de dolor. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Segunda de Corintios 1, del 8 al 10. Los cristianos no tienen que fingir que la vida es maravillosa todo el tiempo. Ciertamente, el apóstol Pablo no tenía problemas con aceptar los problemas. De hecho, sus pruebas lo llevaron a decir de sus dificultades en Asia. Perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, segunda de Corintios 1, del 8 al 9. Es inevitable que lleguen las pruebas y los problemas y, al igual que Pablo, no necesitamos fingir que todo siempre va bien. Aunque somos honestos con nosotros y con los demás respecto a nuestras pruebas, debemos también recordar que Dios tiene un propósito en nuestro dolor. Pablo dice que su carga fue a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. ¿No es verdad que cuando la vida va bien y todo parece color de rosa, tendemos a dejarnos llevar por la corriente? Sin embargo, cuando un problema surge, de pronto nos vemos obligados a confiar otra vez en Dios. Su propósito en nuestra aflicción, ya sea enfermedades, pérdidas, dificultades en el trabajo o un hijo descarriado, es que no confiamos en nosotros mismos, sino solo en Él. ¿Y en qué clase de Dios nos dice Pablo que debemos confiar en nuestros problemas? En aquel que resucita a los muertos. En toda muerte, tanto en la muerte de nuestros sueños, esperanza y salud en la vida, como en la muerte misma al final de nuestra vida, podemos aferrarnos al Dios que ha vencido a la muerte y que nos llevará a plenitud de vida en la eternidad. Por medio de la resurrección de Cristo, Dios nos libra del pecado ahora y nos da nueva esperanza en la liberación final de todo sufrimiento y muerte, al esperar el cumplimiento pleno de la esperanza de nuestra resurrección. Dios usa nuestras pruebas y debilidades para mantenernos cerca de Él. En la propia vida de Jesús, el poder de la resurrección llegó después del dolor de la crucifixión. El mismo patrón se da en nosotros. Es en la muerte que vivimos. Es en la debilidad que somos fuertes. Es cuando vemos con claridad nuestro vacío que podemos llegar a ser plenos. Es en negarnos a nosotros mismos que encontramos verdadera seguridad y confianza en Dios. Cuando Dios, en su soberanía, permite que la aflicción sacuda tu vida, recuerda que ha diseñado esta prueba específica para que te acerques a Él y que dependa más plenamente de Él. Y a medida que aprendas a confiar más y más en Él, tu fuerza brillará en tus debilidades y conocerás el verdadero poder espiritual, incluso en medio del dolor. Para profundizar, 2 Corintios 1, del 3 al 11. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias y un muy feliz día para todos. Que el Señor nos sustente como siempre en esta mañana, nos guíe a toda verdad y tenga misericordia de nuestra debilidad para enseñar y nuestra debilidad para entender. Familia, la teología del sufrimiento. Eh, Hoy, como siempre, es un tema retador. Lamentablemente, en el día de hoy hay una teología que se aleja mucho o es completamente contraria a esto que estamos leyendo hoy, a esto que el Señor nos invita hoy a meditar. Allá afuera, sinagogas de Satanás y ministros de Satanás dicen que los hijos del rey son los herederos de la riqueza del rey y que si hay enfermedad y o sufrimiento es porque hay un pecado oculto, que los hijos de Dios no sufren, no lloran, andamos en victoria.
cuán alejado de la verdad, cuán alejado de la realidad, cuánto daño estos eh, hombres y mujeres eh, hacen a la grey. El apóstol Pablo en casi todos los lugares que visitó terminó en la cárcel o golpeado o apedreado. Muy similar a los ministros de Satanás que andan con guardaespaldas y solo aquellos que pueden pagar tienen su consejo. La verdad es simplemente que solo tenemos que estar vivos para sufrir. Por más duro que suene, esta es una verdad para todos nosotros y es tan cierta que incluso Jesús en Juan 16:33 dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. No hay un plan maravilloso para nadie. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre todos. Ayer nació un hijo en nuestra familia y muy lindo, muy bello. Vimos las fotos, pero nació destituido de la gracia de Dios. Es un pequeño impío, no es ningún ángel. Es un impío. Y por eso Cristo vino y gloria a Dios. La aflicción es una emoción común a la experiencia humana y somos testigos del proceso de la aflicción a lo largo del relato bíblico. Varios personajes bíblicos experimentaron pérdidas, tristezas profundas. Job, Noemí, Ana, David, Pablo. Mateo 23, 37, 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Mis hermanos, la aflicción es algo que es natural. ¿Y por qué es natural? Porque está asociada a la caída. Porque desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, temblores, terremotos y todas las situaciones difíciles que vemos entre hombres, entre mujeres, existen. Incluso Juan 11:35 dice Jesús lloró. Después que Lázaro murió, Jesús fue a la aldea de Betania donde Lázaro había sido enterrado. Jesús vio a Marta y a los otros dolientes llorando. Él también lloró. Jesús fue conmovido por su dolor y también por la muerte de Lázaro. Pero lo asombroso es que aunque Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos, él escogió participar del dolor en medio de la situación. Mis hermanos, Jesús es verdaderamente un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. No hay emoción, no hay tristeza, no hay dolor que nuestro Salvador no entienda. Sin embargo, hay un ingrediente que la Biblia nos llama a buscar en medio de nuestra aflicción y, y que hasta pudiera parecer que no tiene ningún tipo de relación con nuestro sufrimiento. Mire lo que dice Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala, que Dios la da en abundancia y sin reproche a quien la pida. Este es un versículo que probablemente hemos citado muchas veces. Debemos tomar una decisión importante, pide sabiduría. No sabes qué hacer en una circunstancia determinada, busca sabiduría. Aunque sin lugar a dudas necesitamos sabiduría en todo nuestro camino como creyentes. No solemos ver nuestra necesidad de sabiduría de la manera en que Santiago la está presentando para nosotros en este pasaje. Entender por qué la Biblia nos llama a buscar sabiduría en medio del sufrimiento requiere que conozcamos su significado. La sabiduría tiene que ver con obedecer las ordenanzas
que claramente encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia nos dice que no cometamos adulterio, Éxodo 20:14, una indicación muy puntual. Sabio es obedecer esta orden. Ordena que nos perdonemos unos a otros, Efesios 4:32. Y también no poner nuestras miradas en las cosas del mundo. Entonces, sabiduría es conocer y obedecer estos mandatos. Pero la sabiduría también implica tomar el camino correcto o la decisión correcta cuando no hay un mandamiento o una enseñanza puntual, directa sobre un tema en específico. Entonces, tomando estas dos áreas en cuenta, podemos decir que la sabiduría es ver el mundo y mis circunstancias como Dios las ve y actuar en base a ese conocimiento de manera oportuna. Entonces, de lo anterior, el enfrentar la aflicción es cuestión de tener la perspectiva correcta. En primer lugar, reconocemos que la aflicción es una respuesta natural al dolor y a la pérdida. Es decir, no hay nada malo en afligirnos. En segundo lugar, sabemos que los momentos de tristeza tienen un propósito. Eclesiastés 7:2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Este versículo implica que la aflicción es necesaria. Nuestros corazones la necesitan para poder mirar correctamente hacia arriba. En tercer lugar, queremos recordar que los sentimientos de tristeza son temporales. Salmo 35 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hay un fin para la aflicción. El dolor tiene su propósito, pero también tiene su límite. Entonces, la sabiduría es ver el mundo y mis circunstancias como Dios las ve y responder a ellas de manera oportuna. Ahora, debo ver mis pruebas desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, vamos a citar algunas cosas que Dios dice sobre las aflicciones. Romanos 8:28 dice que cooperan para bien de aquellos quienes aman a Dios. Romanos 8:28. En Romanos 8:35 dice que ninguna de estas situaciones me podrán separar del amor de Cristo. Me moldean y me van conformando a la imagen de Cristo. Santiago 1:2-4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Hermano, hay un propósito y vamos a mirar al final cuáles podrían ser. No son eternas y que llegará el día en que Dios restaurará todas las cosas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El Señor nos promete que hay un día en donde ya no va a haber enfermedad, donde no va a haber dolor, donde no va a haber sufrimiento, donde esta carne no nos va a tener presos de la angustia, porque recuerden que esta carne ya está condenada. Esto va a quedar algunos metros bajo tierra y se va a volver polvo. Y por eso reclama tanto justicia. Vamos a tener cuerpos nuevos, mis hermanos. Dice 2 Corintios 4:16-18, son leves y pasajeras en comparación al eterno peso de gloria que produce. Dice, por tanto, no desmayemos. Antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas como se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, en este pasaje el Señor nos dice que cuando no ponemos nuestra mirada en las cosas
que se ven, sino en las que no se ven, entonces vamos a estar bien. Ahorita estás pasando por situaciones difíciles. Bueno, gloria a Dios, esa es la provisión de Dios para ti en este tiempo. Estás pasando situaciones alegres, gloria a Dios, es la provisión de Dios para este tiempo. Dice Eclesiastés 7 que en tus manos están mis tiempos. Y dice tiempo para sembrar, tiempo para recoger, tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para todo. Y no es que, bueno, este es el tiempo para odiar y voy a odiar, este es el tiempo para reír, voy a reír, no, sino que el Señor provee todos estos momentos de acuerdo a su infinita bondad, misericordia para nosotros. Entonces, si hay una pérdida ahorita, bueno, es el tiempo de la pérdida. Y si estaba en Cristo, tú sabes a dónde estás. Sí, nos va a doler, sí vamos a llorar, sí vamos a necesitar consuelo, que vamos a hablar ahorita de eso. Pero el punto es que cuando mi mirada está fija en Cristo, su carácter y sus promesas seguras para esta vida y la futura, entonces puedo ver mis grandes aflicciones como leves y pasajeras en comparación con lo que puede producir en mí. Nuestro Señor Jesús nos modeló esto mismo. Hebreos nos enseña que por el gozo puesto delante de él fue que soportó la cruz, el dolor y la separación de su Padre. Recuerden que en la cruz el Señor Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre abandonó a su Hijo y descargó toda su ira sobre él para no hacerlo contigo, para no abandonarte a ti y para no descargar su ira contra ti. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz. La sangre derramada de Cristo te ha rociado y te ha limpiado. Y ahorita solamente estamos cada vez más que nos reunimos en torno a la palabra, estamos viviendo esa vida eterna, que es conocer al único Señor, al único Rey, conocer a Cristo a quien has enviado. En medio de las pruebas, necesito sabiduría para poder ver mis diversas aflicciones de esta manera y entonces responder a ellas en base a estas verdades, tal y como Cristo también lo hizo. La sabiduría de Dios lo cambia todo, porque me permite saber y entender. Ni la prueba más grande me podrá separar del amor de Cristo, por lo que no pierdo la esperanza. Que las pruebas me conforman a la imagen de Cristo, por lo que puedo tener gozo a pesar de mis circunstancias. Porque el peso de gloria de la transformación que van produciendo es mucho mayor que el peso de mis aflicciones. Que las pruebas no son eternas, que llegará el día en que no habrá más dolor, por lo que puedo fijar mis ojos en lo que vendrá y encontrar allí aliento y socorro. Entonces, en medio de cada circunstancia de nuestra vida, Dios es fiel. Hay muchas escrituras que nos recuerdan la fidelidad de Dios en tiempos de dolor. Salmo 23:4, Él está con nosotros incluso en el valle de sombra de muerte. Mi hermano, y solamente leer las biografías de estos hombres y mujeres del pasado que sirvieron a Dios, cómo enfrentaron esos momentos con sumo gozo, con una alegría. De hecho, Pablo dice, bueno, yo no sé qué es mejor, si estar aquí en la carne presente a ustedes o estar en la presencia de mi Señor. No sé qué es mejor. Y voy a estar aquí por el amor para ustedes, para que puedan conocer todo lo que necesitan conocer de nuestro Señor. Mi hermano, la muerte ya fue vencida en la cruz. Porque pudiésemos pensar que lo más complicado que puede vivir un ser humano es la muerte. Pero la muerte en Cristo Jesús es simplemente un caer en los brazos de nuestro maravilloso, espectacular, todopoderoso Creador.
Cuando David se afligió, oró así, Salmo 56:8. Mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? La conmovedora imagen de Dios tomando nuestras lágrimas tiene un gran significado. Él ve nuestro dolor y no lo desprecia. Así como Jesús entró en la aflicción de los dolientes en Betania, de la misma manera Dios entra en nuestra aflicción. Al mismo tiempo, Él nos asegura que no todo está perdido. Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nos recuerda que debemos estar quietos y descansar en el profundo conocimiento de que Él es Dios. Dice Salmo 91:2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es nuestro refugio. Él hace que todas las cosas obren para el beneficio de aquellos que Él ha llamado, como leímos hace un rato en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, mis hermanos. Si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu Santo habitando en ti, absolutamente todo lo que ocurre en tu vida es para bien. Sí, aún la muerte. Sí, perder el trabajo. Mire, George Mueller, un predicador del pasado, alimentó a más de 20,000 niños. ¿Y saben cómo lo hizo? A punta de oración. Todo llegaba porque el Señor lo enviaba. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que yo no voy a la iglesia porque es que me salió este trabajo. No, 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 el Señor provee, mi hermano. Y si te está quitando ese trabajo es para que te concentres en sus asuntos y Él lo demás lo resolverá, porque Él es Dios. Y en ese sentido Él es el dueño del oro y la plata. Y como le he contado aquí muchas veces, un día levantó a un señor a las 3 de la mañana para que fuera a llevar alimentos a ese orfanato de George Mueller, porque Él es el dueño del oro y la plata. Una parte importante para superar la aflicción es expresarla a Dios. Los salmos contienen numerosos ejemplos de cómo derramar nuestro corazón a Dios. Curiosamente, el salmista nunca termina donde comenzó. Él puede iniciar un salmo con expresiones de aflicción, pero casi siempre termina con una doxología, con una alabanza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a alguno, porque tú estarás conmigo. Has cambiado mi lamento, Salmo 30, en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo 56, Dios nos entiende. Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi hermano, no está mal ir delante de Dios y derramar nuestra alma, presentarle nuestro dolor, nuestra tristeza, pero indefectiblemente al final todo se vuelve en alabanza para Él, porque todo lo que ocurre es para la gloria de Dios. Cuando estamos en comunión con Él, podemos abrir nuestras mentes a la verdad de que Él nos ama y Él es fiel, que Él está en control y que sabe cómo va a hacer las cosas que obren para nuestro bien. Mis hermanos, hace unos días en la República Dominicana cayó un techo encima de yo no sé cuántas personas, pero hay más de 200 muertas. Y yo estoy seguro que ninguna de esas personas, horas antes arreglándose, poniéndose sus vestidos, poniéndose sus lociones,
alistando todo, estaba pensando que iba a ser el último día. ¿Estás preparado para enfrentarte a tu Creador? Porque lo único que necesitamos para morir es estar vivos. Otro paso importante para superar la aflicción es cuando la compartimos con otros. El cuerpo de Cristo está diseñado para aliviar las cargas de cada uno de sus miembros. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llorad con los que lloran, gozad con los que se gozan. Romanos 12:15. El cuerpo de Cristo tiene la capacidad de llorar con los que lloran y gozarse con los que gozan. Mira, aquí este fin de semana la comunidad de República Dominicana estaba sumamente triste y nos, nos sentamos con ellos a compartir su tristeza y su dolor y a consolarles. Para eso están los grupos pequeños, para eso está nuestra congregación. Entonces, a menudo la tristeza tiende a evitar a otros, aumentando los sentimientos de aislamiento y miseria. Yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero, no, mi hermano, eso es lo que quiere Satanás, que te aísles, que te consumas en tu dolor, en tu pena, en tu angustia. Es mucho más saludable buscar consejería y los grupos pequeños pueden ser de mucho valor. Los grupos que están prestos a escuchar y a brindar fortalecimiento, amistad y orientación en cuanto a cómo pasar este momento de aflicción. Cuando compartimos nuestras historias con Dios y con los demás, se alivia nuestro dolor. No es que no vaya a existir, se alivia. Lamentablemente la aflicción es parte de la experiencia humana, las pérdidas son partes de la vida y la aflicción es una respuesta natural a la pérdida. Pero tenemos la esperanza de Cristo. Sabemos que Él es lo suficientemente fuerte para llevar nuestras cargas. Dice Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Podemos entregarle nuestro dolor porque Él cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos encontrar consuelo en el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro paracleto, Juan 14:16. Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. En la aflicción echamos nuestras cargas sobre Él y nos apoyamos en la comunidad de la iglesia, profundizamos en la verdad de la palabra y en última instancia experimentamos la esperanza. Hebreos 6, 16, 19, 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, mis hermanos, hasta aquí las aflicciones son parte natural de nuestra vida. Hasta aquí las aflicciones nos ayudan. Hasta aquí el presentar nuestra aflicción delante de Dios y el compartirla con nuestros hermanos es lo que la palabra de Dios nos comparte. Ahora, para terminar, vamos a ver cómo las pruebas nos ayudan. Y una parte de las pruebas es que nos forman. Hebreos 5. Y Cristo, Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, un propósito de las aflicciones es formativo. El mismo Dios que gestó el nuevo nacimiento nos desarrolla madurez. El tierno
Asombro que produce ver un recién nacido cambia a preocupación cuando el doctor dice que no está creciendo. Dios no tiene ningún hijo enano, y al igual que hay dolores de alumbramiento, habrá dolores de crecimiento. Ni aun Cristo fue exento de las aflicciones, aunque era impecable. Esta porción de la Biblia habla que aprendió la obediencia por lo que padeció. No es que pasó de desobediencia a obediencia, sino que pequeños actos de obediencia produjeron el gran acto de obediencia que lo condujo a la cruz. Ahora cobra consuelo considerar hoy que el dolor de hoy está potenciado para mañana una obediencia que no podría pasar desapercibida a menos de no tener este dolor. Entonces las pruebas forman, pero también las pruebas corrigen. El propósito, como lo vemos ahorita, formar. Ahora, el segundo es corregir. La Biblia afirma que Dios al que ama disciplina. El buen pastor usa el cayado para ayudarnos, pero igualmente la vara para evitar desvíos terrenales que pueden terminar en calamidad eterna. Dios nos redimió para ser salvos e igualmente para ser hijos adoptivos. La vara de corrección duele, pero conforta. Confiere a nuestro corazón la confianza de no ser bastardos despreciables, sino hijos del Rey, quienes han de conducirse conforme al decoro de la familia real. Además, como el niño con llanticas auxiliares para su bicicleta, nos infunde seguridad de que la caída fatal será prevenida por una fuerza mayor a nuestro esfuerzo personal. Mi hermano, en medio del dolor, proponte hoy alabar a Dios tanto en la caricia suave como en la vara firme, persuadido que en ambas se escucha el latido del amor paternal, Hebreos 12, 5, 1. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo a quien recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. Pero, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, si eres hijo de Dios, el Señor te va a disciplinar cuando andas por donde no debes andar. Recuerde que el pastor le rompía la patica a la ovejita, se la subía aquí y mientras sanaba su patica, la ovejita ya no se iba, ya después estaba ahí al ladito de su pastor todo el tiempo. Entonces, nos forma, nos corrige, pero las pruebas también nos preparan. Las herramientas usadas por Dios se fraguan en el fuego de la prueba. La lista no es corta. José por años sufrió perplejidades antes de ser exaltado líder sobre Egipto. Moisés fue desterrado como vagabundo por 40 años antes de ser su líder. David fue perseguido por 8 años por los celos incontenibles de Saúl, antes de sentarse en el trono en Hebrón. Pablo mismo ilustra esta verdad en su propia vida. Consideró que las severas pruebas que le sobrevinieron en Asia no eran una molestia por sacudirse, sino dosis de empatía a su corazón por los que sufren. Es más fácil reír con los que ríen que llorar con los que lloran, y más natural compadecernos con ellos cuando somos compañeros de toda suerte de pruebas.
Dice 1 Corintios 1, 3, 7, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿podrá ser que hoy Dios ponga a alguien en tu camino cuyo alivio se encuentre en la cosecha de sabiduría fraguada en tu aflicción? ¿Cómo puedes consolar a alguien que ha perdido un ser querido si no sabes qué es perder un ser querido? ¿Cómo puedes consolar a alguien que ha perdido el trabajo cuando no sabes qué se siente perder el trabajo? Las pruebas nos preparan para ser herramientas, para ser esa voz del Señor en momentos de aflicción para otros. Encuentra sentido, mi hermano, a las pruebas. Pero también las pruebas previenen. Las pruebas previenen. Además de la formación, la corrección, la preparación, las pruebas confieren prevención. Prevención de episodios de enaltecimiento. Increíble, pero cierto. Nuestro susceptible corazón está influenciado por las tentaciones y también por las bendiciones. Las tentaciones lo desvían. Las bendiciones lo hinchan de vanidad. Las aflicciones son las vacunas antiinflamatorias para prevenir este problema cardíaco. Las tentaciones lo desvían, las bendiciones lo hinchan de vanidad. No pienses que esta prevención está reservada para cristianos principiantes, neófitos de la fe o hombres de doble ánimo, ¿no? El gran apóstol Pablo mismo requirió esta prevención. Le fue dado un aguijón en la cara para prevenir que los aires del tercer cielo provocasen alucinaciones apoteósicas en su corazón. El aguijón le fue dado para prevenir la vanidad, no para corregirla. Fue un acto de previsión divina, no de remedio. Hay pruebas fastidiosas que anhelamos despojar de nuestra vida antes de pedir a Dios que las remueva. Debemos considerar en qué nos convertiríamos si Él concede esta petición. Pues como Dios hirió a Jacob para poderlo bendecir, así hay heridas medicinales que llevamos que nos permiten disfrutar de las bendiciones de Dios con sobriedad. Dice 2 Corintios 1, 3, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, las aflicciones son algo natural en nuestras vidas, y las aflicciones tienen un propósito. Y el presentarnos delante de Dios en medio de ellas y el compartirla con nuestros hermanos es la manera como el Señor nos guía. Cuando Dios en su soberanía permite que la aflicción sacuda tu vida, recuerda que ha diseñado esta prueba específica para que te acerques a Él y que dependas más plenamente de Él. Y a medida de que aprendas a confiar más y más en Él, su fuerza brillará en tus debilidades y conocerás el verdadero poder espiritual, incluso en medio del dolor. Que el Señor nos ayude a vivir en medio de las aflicciones y que nos permita ser sostenidos por su misericordia en medio de ellas. Padre Celestial,